Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este día vamos a volver a un capítulo, el capítulo 11 de Juan. Esta historia maravillosa de Lázaro. Y el Señor resucitando a este hombre, un amigo de él, alguien del cual el Señor Jesús tenía un sentimiento profundo, un sentimiento y una amistad, una relación con estos tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Así que le doy gloria y honra al Señor por el culto también que tuvimos en el día de ayer, una bendición muy grande. El Señor realmente nos está ayudando. Solamente puedo decir eso, que la ayuda del Señor puede sentirse, puede verse. Aquí en el Centro Cristiano. Les ruego por favor que compartan la radio y también compartan el canal en YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. Suscríbase por favor, hágame ese favor, ¿sí? Suscríbase y comparta todo lo que está allí, hará un gran bien para la obra del Señor. Capítulo 11 de Lázaro, en este día, en nuestro comentario bíblico hablado, diciendo así el versículo 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Vemos que este hombre, Lázaro, un amigo del Señor Jesucristo, alguien que era cercano al Señor Jesucristo, juntamente con su hermana, un hombre de Betania, un pueblo pequeño aproximadamente a 3 kilómetros, unas 2 millas de Jerusalén, situado en la cuesta oriental del Monte de los Olivos. Y entonces en esta aldea, estas 2 hermanas, las hermanas de Lázaro, una de ellas, dice la palabra, María, fue la que, nos recordamos, ungió, amén, al Señor con estos perfumes, y ella luego enjugó con sus cabellos los pies del Señor. Y esta había sido una unción que ocurrió un poco tiempo antes de la crucifixión del Señor y después del acontecimiento de Lázaro, habiendo resucitado de los muertos. Lázaro se encontraba en este momento enfermo, pero él se encontraba enfermo grave. Es decir, el riesgo era que pudiera morir, y así mismo fue la situación. Entonces dice en el versículo 3, enviaron pues sus hermanas a él, es decir, mandaron a buscar al Señor, diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y se refiere a más que solamente una enfermedad, sino una aflicción mortal que realmente le quitó la vida, por lo menos en ese momento. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. El texto griego realmente dice: él no caerá víctima de la muerte, que es la manera que debió haberse traducido. Es decir, esta enfermedad no será para que él muera, es decir, él no quedará muerto. Él no permanecerá muerto debido a esta enfermedad, mas para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nos dice que aunque el Señor
no recibe gloria por el pecado ni por la enfermedad. Él definitivamente recibe gloria al librar a los hombres del pecado y sanar a los enfermos. 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Qué preciosidad de este versículo. Expresando el amor que el Señor Jesús tenía por Marta, por María y por Lázaro, debido a una relación larga. Gloria a Dios. Cuando oyó pues que él, es decir, Lázaro, estaba enfermo, se quedó aún 2 días en aquel lugar donde estaba. A pesar de que el Señor había oído que Lázaro estaba enfermo y que estaba gravemente enfermo, el Señor no corrió en ese momento hacia donde estaba Lázaro, todo esto guiado por el Espíritu Santo, sino que se quedó ahí en ese lugar 2 días más. Parece indicar que enviaron a un mensajero antes de que Lázaro muriera, aunque Lázaro muere poco tiempo después de marcharse el mensajero, pero el mensajero no sabía cuándo se había acercado a Cristo. Él obedeció las instrucciones del Espíritu Santo, me refiero a Jesús, y de hecho el Espíritu le dijo que Lázaro había muerto y le dirigió en que se quedara allí 2 días más. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. El Señor Jesús quería volver ahora a Judea. El comentarista Reynolds sobre esto dijo: el uso de las palabras otra vez vuelve a hacer hincapié a la última visita. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús fue a Judea y le hablaba a los judíos y estos judíos tomaban piedras en sus manos para arrojárselas? Cuando Él le dijo a los amigos y a los enemigos que el buen pastor arrebataría a sus ovejas de las garras de la muerte, aunque Él tuviera que exponer su vida para ello. 8. Le dicen los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Es decir, los discípulos ahora se preocupan de que el Señor quiera volver a Judea debido a que en Judea justamente había una enemistad fuerte en contra del Señor y que oyeron sus palabras pero con piedras en las manos. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Nuestro Señor usa esta terminología como una analogía y dice: el que anduviere de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Se refiere al sol que resplandece de acuerdo a la rotación de la tierra. 10. Mas el que anduviere de noche tropieza porque no hay luz en él. Emplea una expresión natural para expresar una verdad espiritual y anula en esto la doctrina de la luz interior, en el que muchos piensan de que todo hombre tiene una luz interior. Como lo reclama el hombre en el nacimiento natural, la verdad es que el hombre en sí mismo no tiene ninguna luz espiritual. Estoy leyendo la Biblia de Estudio del Expositor. Dicho esto, les dijo después: Lázaro, nuestro amigo duerme, dijo el Señor Jesús. Jesús no está enseñando aquí el alma que duerme, sino que el cuerpo del creyente duerme, no el alma y el espíritu, que inmediatamente se van a la presencia del Señor. En realidad, el alma y el espíritu de Lázaro bajaron al paraíso en ese momento, al seno de Abraham, porque Jesús aún no había sido glorificado y el cielo aún no había sido abierto, digamos. Dice: mas voy a despertarle del sueño. Se refiere a que el Espíritu Santo le había dicho a Jesús que tenía que resucitar a este hombre de la muerte. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Es decir, si duerme estará bien. Ellos no sabían, no habían entendido lo que el Señor Jesús les decía, en el que Lázaro estaba muerto. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Juan, quien escribió este relato, no oculta la insensibilidad espiritual de los discípulos. Sus declaraciones fueron una interpretación carnal. Ellos no entendieron de lo que hablaba el Señor.
Entonces, pues Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis. El Señor Jesús dice que Él se alegra de no haber estado en el momento en el cual Lázaro había muerto, porque si Él se hubiera encontrado ahí, cuando Lázaro enfermó, el Señor lo hubiera tocado, hubiera sanado su cuerpo y todo esto no hubiera sucedido. Pero todo esto sucedió y fue permitido por el Señor para que la gloria del Señor fuera manifestada y para que las personas creyeran. Si Jesús hubiera estado allí, Lázaro no hubiera muerto. Jesús lo hubiera sanado, claro. Y el Espíritu Santo le instruyó a Jesús a obrar el milagro de resucitar a Lázaro de la muerte por varios motivos, y entre ellos para enseñar a los discípulos acerca de la resurrección venidera. Enseñar que existe la vida después de la muerte. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Esta declaración de Tomás expresa el hecho que los discípulos se daban por vencidos a la esperanza de un reino mesiánico en que ellos pensaban que vendría de inmediato. Como en Judea el Señor casi es apedreado, entonces Tomás dice: vamos a volver allí. Bueno, volvamos todos y muramos. Es decir, vayamos y que sea lo que sea. Quizás muramos todos, también como Lázaro. 17. Vino pues Jesús y halló que él, Lázaro, había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Al 4.º día de muerte, la descomposición comienza a surtir efecto, así que no había duda alguna en cuanto a la muerte de este hombre. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, a unos 3 kilómetros o 2 millas de Jerusalén. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Muestra que la familia pudiera ser una familia quizás de dinero, de alto nivel social y de importancia, porque se ve que había muchas personas llegando para consolar, para dar el pésame a María y a Marta. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se quedó en la casa. Indica que Jesús, al aproximarse a Betania, poco antes de entrar a la ciudad, se dio cuenta de la animosidad contra él. No quiso atraer ningún disturbio indebido. Sobre todo en ese momento era evidente que él envió a alguien a la casa de ellos para informarles que él había llegado y dónde es que él se encontraba. ¿Entienden? Recuerden lo que sucedió. El Señor no quería ocasionar un disturbio allí porque sabía que había salido hacía poquito de Judea y que se había resultado en esa enemistad tan grande de los judíos cuando él se declara como el buen pastor y además también la igualdad de él con Dios el Padre. Él se queda antes de entrar, entonces envía a alguien para avisar a Marta. Marta sale al encuentro del Señor Jesús y María se queda en la casa. Alguien tuvo que estar en la casa para poder recibir a la gente que estaba llegando para darle el pésame. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Claro que ella no cree que Jesús iba a resucitar a su hermano de la muerte. Ella no sabía nada de esto. Mas también sé ahora, dice Marta, que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. La terminología usada por Marta muestra que todavía estaba confundida en cuanto a quién exactamente era Jesús, en el que Jesús era y es Dios encarnado. Le dice Jesús: resucitará tu hermano. Muy claramente Jesús le dice lo que está a punto de acontecer, pero en su duda ella malentiende. Ella piensa que el Señor está hablando de otra cosa. Nosotros
lo como llamamos el arrebatamiento de la iglesia o la resurrección. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Lo que ella muy probable había aprendido a los pies del Señor Jesús es que hay una resurrección, de que este cuerpo vuelve al polvo, pero que resucitará en Cristo Jesús. Le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efectivamente, él le dice, Marta, mírame. Tú estás mirando, tú estás contemplando a la resurrección y a la vida. Y esto muestra que la resurrección y la vida no son simplemente doctrinas, sino en realidad una persona, el Señor Jesucristo. El Señor Jesús no es que tiene resurrección o conoce sobre la resurrección o entiende sobre la vida, sino que Él es la vida y Él es la resurrección personificada. Gloria a Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una de las palabras más poderosas de toda la Biblia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es el Evangelio, se refiere a la resurrección venidera de la vida cuando todos los santos que están muertos resucitarán. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Él estaba hablando de la resurrección de vida. Pero el Señor estaba enseñándoles esto, claro, enfatizando el hecho que existe una resurrección. Para todos aquellos que crean en Él, vivirán para siempre, tienen vida eterna, se levantarán de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia. Pero también el Señor estaba hablando que en ese momento Él resucitaría a Lázaro solamente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Quien quiera que crea en mí, vivirá eternamente. ¿Crees esto?, pregunta el Señor Jesús. La resurrección pone fin a la muerte. En consecuencia, la muerte ya no tiene nada más que hacer con los redimidos. No tiene poder sobre el redimido. Hizo todo lo que ésta pudiera hacer. Está terminada. La muerte ha sido vencida por el Señor Jesús en la cruz. Y los redimidos viven por esta vida impartida que puso fin a la muerte. Escucha, la vida que tú has recibido, cuando tú recibiste al Señor Jesucristo, le aceptaste, creíste, naciste de nuevo, tú recibiste vida eterna. Vida eterna, aleluya. Es decir, esta vida eterna por la cruz de Jesús le puso fin a la muerte vencida en la cruz del Calvario. Y el 27 le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Declara Marta su creencia en el Señor en una luz diferente a como ella lo conocía antes. Ella ahora cree que Jesús es Dios. En esta conversación, tan hermosa que el Señor Jesús tiene con Marta. Ella ahora entiende, ahora ella tiene una revelación acerca de la persona de Cristo que antes evidentemente no tenía. Jesús es Dios, Jesús es Dios. El que cree en mí recibe vida eterna. No morirá eternamente, sino que vivirá eternamente. En gloria a Dios. Tu hermano resucitará. Yo puedo resucitarle ahora mismo porque yo soy la resurrección y la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Fíjense luego en el 28, está entonces ahora Jesús y María. Esto es Jesús y Marta. Y esto dicho fuese y llamó en secreto a María su hermana. Es decir, Marta se acerca a María y entonces en secreto le dice, el maestro está aquí y te llama. Oh, me encantan estas palabras, me encantan, gloria a Dios. El maestro está aquí.
y Él te llama. Aleluya. Por lo menos para todos aquellos que quieran oír el llamado del Señor. Él te llama, es decir, el Señor manda llamar a María, porque María no podía perderse de ver a su hermano salir de esa tumba. El Señor Jesús manda llamar a María porque el Señor estaba por mostrar su gloria, estaba por mostrar algo poderoso, algo grande estaba por acontecer, un milagro. Y María no podía perderse esto. Cuando el Señor te llama para manifestar su gloria a través de un milagro, a través de tu vida, a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Y el Señor llama a María. Me encanta esto, porque Él la llama. Él la llama para que esté juntamente allí con Él, viendo esta manifestación poderosa del Espíritu Santo. María estaba con anticipación. Marta estaba con una anticipación. Yo no sé exactamente qué es lo que va a pasar, pero yo sé que el Señor está por hacer algo grande, algo poderoso. Y el Señor está haciendo algo grande. Y el Señor está por hacer cosas muy, pero muy grandes en estos últimos tiempos. Por eso el Señor también, como a María, Él te manda a llamar a ti, a mí, por el Espíritu Santo, para que nosotros vayamos y estemos allí al lado de Jesús, juntamente con Él, crucificado, juntamente, verdaderamente con el Señor Jesucristo, y podamos ver su gloria, podamos ver lo que Él está por hacer. Yo no me quiero perder las cosas que el Señor hace. ¿Usted sí? Yo no quiero perderme nada. Yo quiero estar ahí mismo, gloria a Dios, con el Señor, viendo todo lo que Él hace, oyendo todo lo que Él dice, siguiendo todo movimiento de Él. Donde se encuentra la presencia del Espíritu Santo, ahí quiero estar yo. Yo no entiendo cómo es posible que tantos hermanos prefieran o elijan otras actividades vanas, sin provecho alguno, en vez de estar allí donde el Señor los ha llamado para contemplar su gloria, su poder, para estar con Cristo, para ser usados por el Señor. ¿Cómo pueden elegir otra cosa? ¿Cómo pueden pasar el tiempo, perder el tiempo en tantas otras cosas? Oh, bendito sea el nombre del Señor. El Señor te llama y tienes que ir al encuentro del Señor, porque si tú no vas al encuentro del Señor, tú te vas a perder lo que el Señor está por hacer. Tú no vas a ver, no vas a experimentar lo que el Señor Jesús está por hacer. El Maestro está aquí y Él te llama. Esta tiene que ser una de las declaraciones más hermosas que se encuentran en la palabra de Dios. Ella, cuando oyó esto, María, se levantó enseguida y corrió hacia el Señor. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ay, cómo que el Señor me llama! El Señor va a hacer algo. Si el Señor me está llamando es porque Él está por hacer algo grande. María estaba animada, en anticipación, que aún no había llegado, dice el 30, Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado, seguramente a una distancia muy corta de la casa de las hermanas. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado apresuradamente y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Eso es lo que las personas pensaron. Ella sale corriendo al encuentro del Señor y los invitados, las otras personas que fueron a darle el pésame, la siguen a María pensando seguramente va para la tumba y va a llorar ahí. Ellos poco sabían todo lo que estaba por acontecer. Mas María, cuando vino donde estaba Jesús viéndole, se puso a sus pies. Ella se arrodilló.
ella se derramó. Representa en cierto modo su anticipación, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano, él nunca hubiera muerto. Y las mismas palabras pronunciadas por su hermana Marta ahora son pronunciadas por María. Ellas creían, pero aún era difícil para ellas comprender que él resucitaría a su hermano de la muerte, porque él ya había muerto hace 4 días. Jesús entonces, cuando la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Vean estas palabras, este sentimiento profundo del Señor. El comentarista Reynolds dijo: en este momento vislumbró sobre su espíritu todas las terribles consecuencias morales de las cuales la muerte eran un símbolo espantoso. En este momento el Señor puede ver lo que el pecado ha hecho a la humanidad, arrastrado a la humanidad, llevándola hasta la misma tumba. El sufrimiento, el llanto, el lamento. Y el Señor Jesucristo, Él siente una conmoción en su espíritu y se turbó el Señor. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Es decir, ¿dónde pusieron? ¿Dónde está el sepulcro? ¿Dónde está Lázaro? Y le dicen: Señor, ven y ve. Y ellos lo conducen a la tumba. Y luego en el versículo 35 dice: y Jesús lloró. Lágrimas de dolor debido al espectro terrible de la muerte que le vino a la raza humana por el pecado. Esto es el sentimiento que tiene el Señor Jesucristo en este momento, aún llanto de parte del Señor por la situación en la cual estaban pasando sus amigos. El Señor no es que no había visto nunca a nadie morir, por supuesto que no era ese el caso. Y no es que porque quería tanto a Lázaro, aunque por supuesto que sí que lo quería a Lázaro, y ese era el motivo por el cual el Señor Jesús lloró y no hubiera llorado por otros. No era por Lázaro en sí, aunque él amaba a Lázaro, a Marta y a María, sino que era por el hecho de ver la muerte tan cerca, de esa forma en la que el hombre se encontraba y se encuentra, ¿no? Desgastado y arruinado por el pecado, desembocando todo en la misma muerte. Es decir, toda una vida gastada por el pecado y terminando en una tumba, en descomposición. Y esa alma y ese espíritu que pueden permanecer eternamente en el infierno. Y esto era, por esto es que el Señor Jesucristo se compadece, por eso es que Él estaba turbado en espíritu. Por esto es que el Señor Jesús lloró. No es que lloró por la muerte en sí de Lázaro, porque Él es la resurrección y la vida y Él estaba por levantarle de los muertos en unos momentos nada más. Así que ese no era el punto o el motivo por el cual muchas veces he oído este pasaje y dicen que Jesús lloró porque murió Lázaro. Sí y no, sino en sí Él lloró por lo que el pecado ha causado en el hombre. Como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. María estaba en anticipación, Marta estaba también en gran anticipación por lo que estaba por suceder. No sabían exactamente lo que iba a pasar, pero sabían que el Señor haría algo al respecto. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Es decir, ellos vieron las lágrimas del Señor Jesús y tuvieron que ver con un grado mucho mayor de miseria que era evidente. Es decir, el Señor estaba viendo algo mucho mayor. El Señor estaba viendo en sí la miseria que había causado el pecado, ahora desembocando la muerte, pero el Señor mostrando delante de todos, no solamente enseñándole a sus discípulos, a sus amigos,
la doctrina de la resurrección venidera, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, la futura resurrección de vida, sino que también Él tiene el poder para levantar los muertos. Vamos a una pausa y volvemos con el versículo 37 del capítulo 11 de Juan. Gloria al Señor. En los cielos y en la lluvia también, y en el amanecer caminando sobre el mar. Yo te veo dando vida, sanidad y libertad. Yo te veo exaltado, tú mereces el honor. Oh, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Has vencido a la muerte, vencido con poder. Eres el victorioso, solo tú eres rey. Eres fiel, y tu amor durará por siempre. Has vencido a la muerte, vencido con poder. Eres el victorioso, solo tú eres rey. Eres fiel, y tu amor durará. Vas conmigo en el silencio y en la oscuridad. Vas conmigo en la noche y me guías a tu luz. Vas conmigo en el valle, en la inundación. Y hoy conmigo tú estás, en tu sangre hay poder. Oh, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Has vencido a la muerte, vencido con poder. Eres el victorioso, solo tú eres rey. Eres fiel, y tu amor durará por siempre. Has vencido a la muerte, vencido con poder. Eres el victorioso, solo tú eres rey. Eres fiel, y tu amor durará por siempre. Oh, tu amor será por siempre. Tu amor será por siempre. Tu amor, Señor, tu amor será por siempre. Oh, tu amor será por siempre. Has vencido a la muerte, vencido con poder. Eres el victorioso, solo tú eres rey. Eres fiel, y tu amor durará por siempre. Has vencido a la muerte, vencido con poder. Eres el victorioso, solo tú eres rey. Eres fiel, y tu amor durará por siempre. Has vencido a la muerte, vencido con poder. Eres el victorioso, solo tú eres rey. Eres fiel, y tu amor durará por siempre.
Eres fiel y tu amor durará por siempre. Eres fiel y tu amor durará. Mi Jesús, quiero estar cerca de ti para adorarte y decir que eres mi principio y fin, la razón de mi existir, y todo es por ti. Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez: ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito, nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito. Quédate, Señor, cerca de mí. Mi Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez: te necesito. Ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito, nada vale para mí si tú no
Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Seguimos con Juan capítulo 11. Dice así entonces la palabra del Señor. Ya entonces está todo el mundo allí enfrente de la tumba de Lázaro. El Señor está allí. Lo más importante de todo, que el Señor estaba allí, contemplando esta tumba. Todos en anticipación. Estaban los discípulos, estaban todas estas familiares y amigos de Marta, María y Lázaro. Y Lázaro también estaba esperando allí en el paraíso, esperando que algo iba a pasar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y en este momento, dice en el 33, vuelvo a leer: Jesús entonces, cuando lo vio llorando a los judíos que habían venido juntamente con ella, llorando, se conmovió en espíritu y se turbó, y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dicen: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, hacer que éste no muriera? Parece que esto fue dicho con sarcasmo por medio de algunos curiosos que estaban ahí. Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Si hay algo que simboliza todo el dolor y el daño por el resultado de la caída del hombre, es justamente esto: el sepulcro y la tumba. El sepulcro y la tumba es lo que son imágenes fuertes, y son imágenes que identifican el resultado de la caída del hombre. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Y el fin asombroso de todos los hombres ya está establecido a los hombres, que dice la palabra, está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. En esta cueva había una piedra encima. El Señor Jesús dijo: oigan, quitad la piedra. Uno de los momentos más conmovedores en la historia humana. Quitad la piedra. Aleluya. El Señor dio esta orden. Y esta orden de el quitar la piedra habla de quitar, gloria a Dios, todo yugo, todo peso, todo pecado, todo aquello que impide que el hombre tenga acceso al Señor Jesucristo y que pueda vivir eternamente. Marta, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, ya huele mal, es que han sido 4 días. Su fe parece en este momento debilitarse cuando ella está ya cara a cara con la fría realidad de esta tumba. Es decir, es una tumba, la piedra se corrió, pero de todas maneras hace 4 días ya. El cuerpo de mi hermano está en descomposición. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Recuerda lo que acabo de decirte, Marta, hace un momento, que yo soy la resurrección y la vida. La corrupción física o moral no es un obstáculo para el Señor, porque Él es la resurrección y Él es la vida. No importa si fueron 4 días o 40 días. Gloria a Dios. Imagínense que un día todo creyente que haya vivido en todos los tiempos, incontables millones, se van a levantar y van a recibir un cuerpo físico, pero glorificado, que se va a unir al alma y al espíritu y que vivirá por siempre. Oh, gloria sea el nombre del Señor. El Señor estaba mostrando con un ejemplo y con un milagro tan grande como la resurrección de un muerto de ya 4 días. Imagínense entonces, muertos de hace miles de años, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, donde van a sacudirse esas tumbas y esos sepulcros y esos cuerpos, aleluya, perfectos, sin corrupción alguna, sin pecado, sin enfermedad, sin dolor, siendo levantados y uniéndose con el alma y el espíritu. Oh, qué poderoso que es nuestro Señor. Y dice el 41, entonces, quitaron la piedra de donde el muerto
había sido puesto y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. O sea, el Señor Jesús, Él había orado por esto. Él le había pedido al Padre por esto. Esta es una acción de gracias por lo que el Señor Jesús ya había pedido, ya había suplicado, ya le había rogado, y Él sabía que su Padre Celestial había oído esta petición en cuanto a la resurrección de Lázaro. Que yo sabía que siempre me oyes. Se refiere a una relación más allá de nuestra comprensión, más por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Es decir, Señor, yo te hice esta oración, yo te rogué esto, la resurrección de Lázaro, no por mí, sino por esta multitud, para que estas personas crean que tú me has enviado. Es decir, una muestra más de que Jesús es Dios, una muestra más de que es el Hijo de Dios, una muestra más de que Él era el Cristo. La gente oyó esta oración del Señor Jesús. Jesús orando enfrente de una tumba. Gloria a Dios. Y ellos oyeron esta oración al Padre y ahora verían al Padre contestar esta oración. La prueba de que el Señor era realmente quien Él decía que era. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, sal fuera. Gloria a Dios. Lázaro, sal fuera. Este fue un mandato de parte del Señor, el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo lo que ha sido creado. Este fue una orden. Imagínense, una orden de aquel quien es la resurrección y la vida. Y él llama a Lázaro y dice: Lázaro, gloria a Dios. Estaba Lázaro ahí en el paraíso, en el seno de Abraham. Y dice: Lázaro, acaban de decir tu nombre. ¿Quién? Yo sí. Tengo que salir ya. Gloria sea el nombre del Señor. Alguien dijo que si no hubiera llamado a Lázaro por su nombre, todos los demás santos muertos habrían salido de sus tumbas también. Oh, bendito sea el nombre de ese, porque este es el poder de Dios. Este es el poder de Dios. La muerte no puede contra el Señor Jesucristo. Y el que había estado muerto salió. El mayor milagro en la historia humana, atadas las manos y los pies con vendas. Seguramente las piernas estaban atadas, separadas, o sea que él podía andar, aunque con un poco de dificultad. Todavía tenía todas las vendas en su cuerpo y su rostro estaba envuelto en un sudario. Un sudario era una tela con la que le habían tapado la cara, pero probablemente él se la había quitado parcialmente. Todo su cuerpo ya había sido ungido con estas especias, estos ungüentos, estos perfumes, y por encima completamente vendado como una especie de momia. Y ahí sale entonces Lázaro ya, con algunas de sus vendajes soltándose, con parte del sudario desenvuelto. Y el Señor dice estas palabras: desatadle y dejadle ir. Es decir, todo este manto, el Señor está dando una orden muy poderosa, unas palabras muy poderosas estas: desatadle y dejarle ir, porque Lázaro, él estaba envuelto todavía con toda este manto de entierro y este manto de muerte. Y ahora él debía despojarse de todas estas cosas, gloria a Dios. Y Lázaro fue llamado desde el paraíso, donde estuvo ahí ya hace 4 días. 4 días en el paraíso, en el seno de Abraham. Imagínense cuando la voz del Señor Jesús retumbó en el seno de Abraham. Y allí Lázaro oye su nombre. Un día vamos a oír nuestros nombres.
Vamos a oír una trompeta, gloria al Señor. Y cuando esa trompeta se oiga, vamos a saber, aunque estemos en esa tumba, ese cuerpo está en esa tumba, pero se va a levantar y va a responder a un comando, a una orden. Aleluya. Como voz de arcángel y trompeta de Dios. Gloria al Señor. Y allí Lázaro oyó en aquel lugar que era tiempo de salir. Entonces muchos de los judíos, dice el 45, que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Gloria al Señor. Más tarde el Señor Jesús dijera las palabras: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ellos vieron, algunos de ellos vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y aún creyeron. Piensen, usted y yo no vimos. Usted y yo no vimos a Lázaro salir de esa tumba. Nosotros no vimos a Jesús en la cruz. No lo vimos resucitado. Sin embargo, creemos. Nosotros somos aquellos bienaventurados de los cuales el Señor Jesús se refiere en Juan en el capítulo 20. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Es decir, fueron y contaron acerca de este milagro. ¿Cómo es que hay personas que puedan observar un tipo de milagro así? Un nuevo nacimiento, un creyente siendo bautizado con el Espíritu Santo, un cuerpo sanado, una vida libertada por el poder de Dios, y todavía se opongan a Cristo y vuelvan a lo de antes. Sin embargo, sigue sucediendo hoy. Oh, sucede todo el tiempo. Triste, es triste. Uno no puede entender que suceda esto, pero sí sucede. Porque estos fariseos estaban ahí, algunos de ellos, dice, fariseos, líderes religiosos, vieron todo lo acontecido y fueron, algunos de los judíos, mejor dicho, los fariseos fueron y empezaron a hablar acerca de todo esto. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se juntaron el concilio y decían: ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos acerca de este hombre, acerca de todo esto que él hace? Los fariseos y los saduceos se unen para denunciar a Jesús, aunque normalmente entre ellos eran enemigos. Los saduceos y los fariseos eran enemigos. Sin embargo, ahora se unen para acusar, para atacar al Señor, porque este hombre, dicen ellos, hace muchos milagros. O sea, este era el problema que tenían. Este hombre hace muchos milagros. Y en vez de estar contentos por los milagros del Señor, ellos buscaban algo con lo cual acusarle, juzgarle. Si le dejamos así, dicen, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y de hecho eso fue exactamente lo que hicieron los romanos. El rechazo de Cristo causó todo esto, que ciegos que estaban ellos espiritualmente. Justamente en esto terminó toda la situación. Y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. El espectro político de este alto puesto, que era el sumo sacerdote Caifás, ¿no?, le dice: ustedes no entienden los peligros que afrontamos. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. El comentarista Williams dijo: la muerte de Jesús, propuesta y ordenada por el sumo sacerdote, fue resuelta durante aquel momento temeroso, porque la resurrección de Lázaro había traído la malignidad suya a una culminación. O sea, este momento preciso de la resurrección de Lázaro fue lo que inició esta campaña aguerrida en contra del Señor Jesús, lo cual terminó, por supuesto, en la crucifixión del Señor.
Vamos a dejar hasta ahí versículo 50 del capítulo 11 de Juan y nos encontramos en el próximo programa aquí en Libre al Fin, estudiando juntos la palabra del Señor. Los dejo con Marcelo. Gracias y que el Señor les bendiga. Coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out at the signs of his return. Won't be long, it may just be today. Jesus has gone to prepare for me a mansion way up on Glory Avenue. I'm standing firm on the promise that he made. Where I am, you can be there too. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his returning. Won't be long, it may just be today. Have I dreamed of his appearing when he will take his bride away? I'm making plans to attend that marriage supper on that great eternal wedding day.